Gracias por quedarse en la programación de Expresa TV. Gracias por desvelarse un miércoles más aquí en Contrarreloj. Sí, este programa donde en compañía de amigos y colegas pues platicamos, debatimos, analizamos los temas más importantes que se han generado a lo largo de los últimos 7 días, a lo largo de la semana. Y que bueno, esta noche me acompaña a la distancia. Hoy me dejaron prácticamente solo aquí en el estudio después del noticiario. Aquí me quedé solito porque América Ortiz le dio frío, se quedó en su casa a un pasito de la cama, ahí cenando muy a gusto, pero le doy la bienvenida de que esté aquí conmigo. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Mi querido Víctor, qué gusto saludarte. Es más, estoy desde la cama. No, no es cierto. Qué gusto saludarte y compartir contigo pues estas opiniones de lo que es información y tendencia, prácticamente cerrando ya este 2024. Este será nuestro último miércoles de Contrarreloj. El próximo miércoles cae 25 de diciembre. Yo sé que usted va a estar pues en compañía de su familia, va a estar cenando, va a estar disfrutando de la Navidad. Así que bueno, el próximo miércoles no tendremos Contrarreloj. Y el próximo, es decir, dentro de 15 días, pues será 1 de enero. Quizás usted pues esté un poquito desvelado porque al día siguiente quizás le toque trabajar, etcétera. Y bueno, para el día 1 estamos pensando pues hacerle un especial con los fragmentos más importantes de este programa que ocurrió a lo largo de este 2024. Así que hoy miércoles, pues podemos decir que hoy es el último Contrarreloj del 2024. Y bueno, de antemano muchas gracias por su preferencia. Se lo van a perder mi estimado Pepe Báez y mi estimado Miguel Puertolas, porque pues a ellos sí les pegó la edad, sí les ha pegado el 2024, ¿cómo dicen ellos? Las medicinas geriátricas no les han permitido estar, y bueno, esperemos se pueda conectar, aunque sea mi estimado Miguel Puertolas. Por lo pronto, pues América y un servidor les vamos a estar platicando de lo más interesante, ¿o no, América? Por supuesto que sí, vamos a estar dando nuestros puntos de vista, y mire que aunque sean fiestas decembrinas, no deja de haber hechos que de verdad impactan, que de verdad tenemos que sentarnos a analizarlo, porque cómo se mueve la información no crea que anda de fiesta y no crea que está en pausa, no, hay información y hay que analizarla. Todos los días la información no descansa y nosotros tampoco, así que América, si te parece, vamos a iniciar este programa. Vamos de lo local a lo internacional y vamos a hablar de lo local con este video que el fin de semana pues causó mucho revuelo en redes sociales. Un video donde se aprecian a policías municipales de Celaya obligando a cachetearse a 2 jóvenes, obligándolos a besarse entre ellos, con amenazas, con vejaciones, y bueno, al final incluso hasta con patadas y tablazos les dan estos 2 jóvenes. Causó mucha indignación porque se alcanzaba a ver en la patrulla policía de Celaya y se pensó en un inicio que se trataban de policías en activo, de policías que se había grabado hace cuestión de unos días, unas horas en el municipio de Celaya. Conforme fueron pasando los minutos, las horas y las propias autoridades aclararon que ese video no era del 2024, era un video que se grabó en 2020, hace 4 años atrás. Y en ese video pues se logra apreciar, entre otros policías, al que en ese entonces era coordinador de la policía municipal. Me refiero a Ricardo Eduardo Morales Palomino. Él estaba como encargado de esta policía municipal, como coordinador, y bueno, se le veía ahí en esos videos mofándose, en algún momento incluso participando en patear a estos jóvenes. Causó mucho revuelo y bueno, las reacciones, repito, no se hicieron esperar por parte de las autoridades municipales, quienes en el caso de Celaya se deslindaron completamente diciendo: ninguno de esos policías está actualmente en la corporación, condenamos los hechos, pero no hay ningún policía de Celaya en activo en ese video. Y posteriormente el Estado salió a relucir este nombre de este personaje que le acabo de mencionar, Morales Palomino. Y bueno, resulta que Morales Palomino recientemente, cuando se presentó la estrategia Confía, había sido designado como comisario regional 4 de esta área de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Entonces, con ese nombre y con esa situación, pues después de 24 horas, porque fue hasta apenas el lunes que el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González, a través de un video colgado en redes sociales, sale a decir que después de una exhaustiva investigación tomaron la decisión de
suspender a este elemento, a pesar de que ya no estaba, o a pesar de que este hecho había ocurrido cuando no estaba dentro de la corporación estatal. Pero bueno, dicen que el daño estuvo hecho y la evidencia ahí estaba. América, ¿qué te merece esta situación, esto que ocurrió el fin de semana con este video indignante que se dio a conocer a través de las redes sociales? Esto que acabas de decir, justamente indignación. La gobernadora el día de ayer también ya habló del tema. Ella también señalaba que no se iba a permitir dentro de su administración este tipo de actitudes, que ella reconocía que era un video que no se había dado sino hasta hace 4 o 5 años. Hay algunas voces que señalan, mi querido Víctor, que se grabó en el 2019 y que para el 2020 estos elementos ya no formaban parte de la corporación municipal. Lo cierto es que es un tema que genera indignación. A mí hay muchas cosas que me brincan cuando yo veía este video, que de verdad me generó temor, miedo de inicio. Este es un caso que sale a la luz pública, pero ¿cuántos casos más no habrían salido a la luz pública? Las denuncias en contra de los elementos que también dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, que se trataba de fedepales, de exfederales, digo, eso lo dicen ellos, realmente no le consta, ¿verdad? Es siguiendo la información que dicta la propia autoridad, que eran fedepales. De inicio, reconocer que hay muchas denuncias, había muchas denuncias de estos elementos, que porque eran muy violentos, digo, a lo mejor si se referían a esto como violentos, no, pues sí, eran bastante violentos, ¿verdad? Eso es una constante, las quejas que se daban en contra de los elementos de extracción federal. Hay otro tema dentro de esta situación que me brinca mucho, mi querido Víctor, y que tiene que ver no solo con el cese del funcionario en el gobierno del estado. Ahí veíamos, como bien comentabas, violaciones totales a los derechos humanos de estas personas, que dicho sea de paso, no se sabe la historia detrás no se sabe por qué eran detenidos, por qué estaban privados de su libertad por parte de los elementos de la policía, qué hicieron como para que merecieran. Nada valía que les hicieran lo que les hicieron. Si hicieron algún delito, bueno, pues se ponen ante las autoridades, quienes habrán de encargarse de la justicia. No se sabe la historia detrás de esta situación. Sin embargo, me brinca el hecho de que hoy, por ejemplo, se separe de su cargo a este elemento de seguridad pública, en este caso del Estado, del comisario regional de la Secretaría de Seguridad y Paz, se separa de su cargo. Los otros elementos que hicieron este abuso evidente a estos jóvenes, pues ya no trabajan en la corporación, pero se violentaron los derechos de 2 personas. Eso queda más que evidente en este video. ¿Qué pasa? ¿Nada más se le separa del cargo y ya no habrá más situaciones? Pregunto yo, ¿no se va a juzgar por esta violación a los derechos humanos? Porque hemos hablado mucho de crear consejos y demás para atender la violación de los derechos humanos. En el caso del funcionario, ahí termina, ahí queda. ¿Qué más va a ocurrir? ¿Así solamente va a quedar? Porque no se ubica o se sabe quiénes fueron las víctimas, no sé, como que sí se tiene que investigar y se tiene que investigar mucho más, y no solo, creo yo, pudiera quedar en la separación del cargo, tiene que haber una investigación más a profundidad. Esto tocas un tema muy importante, las consecuencias para los demás, digo, porque ahí tú bien lo acabas de mencionar, se detectó y se visualizó a uno que está en otra área, dentro del área de seguridad, bueno, en otra dependencia, en este caso una dependencia estatal. Es el único que se ha detectado, o al menos que ha salido a relucir el nombre. Pero ahí se ven claramente otros 2 policías que incluso, llamémosle de alguna manera adicional a los jóvenes, son coprotagonistas de estos videos, porque son los que abofetean a cada uno de estos policías, a cada uno de estos jóvenes. De fondo ahí se ve otro policía riéndose. De fondo incluso hasta se escucha la voz de una mujer, de una elemento, quiero yo pensar, que es la que al parecer es la que graba y es la que les está diciendo una serie de insultos, etcétera. También no se sabe bajo qué circunstancias, bien lo acabas de mencionar, bajo qué circunstancias fueron detenidos estos 2 jóvenes, si hayan cometido alguna especie de delito, alguna cuestión administrativa, o simplemente fueron unos jóvenes a que los policías se les ocurrió detenerlos porque andaban aburridos y hacerles este tipo de troperías, porque al final de cuentas
el hecho de manejarse de esa manera, los policías deja mucho que desear, independientemente de lo que hayan hecho estos jóvenes. Porque digo... La investigación tiene que continuar, me imagino yo que no solo va a quedar en el despido y ya, pero pues estaremos atentos a lo que la autoridad... para mí, el despido, bueno, el anuncio del despido incluso se dio tarde, se esperaba desde las primeras horas del mismo lunes, se dio hasta la tarde-noche. Bueno, al menos así circuló en las redes, o sea, así se envió el comunicado por parte de la Secretaría ya tarde-noche, cuando se esperaba pues desde muy temprano que independientemente de que se encontrara o no impedido en este momento el funcionamiento, de que ya me regeneré, yo ya no soy así, ya soy un buen policía, bueno, pues lo cometiste y aquí pone tela de juicio este tema. Hay otro tema que creo yo que también se pone sobre la mesa cuando hablamos de este tipo de circunstancias, Víctor, es los exámenes de control y confianza. Cuando estos elementos en 2019 o 2020 realizaron estas acciones, pues para tener un uniforme de policía debían traer ya la aprobación de su examen de control y confianza. Y entonces, ¿dónde queda esa confianza y dónde queda el control? Claro, la pregunta es cuestionarnos la efectividad de estos exámenes de control y confianza. Pues qué tan efectivos son, incluso hasta creo que a veces las propias autoridades, perdóname la expresión América, perdóname la expresión público que nos ve esta noche, se dan un balazo ellos en el pie, porque dicen, bueno, es que este examen pues no es 100%, es una estimación que nos aproxima a que es un buen elemento, pero haciéndole el examen a los 3 días puede corromperse. Entonces, pues, ¿por qué en este momento, al menos hablando de un tema local, porque ahorita en este momento Celaya pues no tiene policías certificados, llamémosle de alguna manera, porque no tienen este examen con armas, que porque no se tiene este examen de control y confianza, que es una de los requisitos indispensables que pone la Sedena para poderle otorgar un arma, esto amén de otros requerimientos que se necesitan para el manejo de estos artefactos, pues de pistolas, de rifles, etcétera. Pero volvemos al punto. ¿De qué sirve entonces poner estos candados, estos requisitos de control y confianza, si teniendo elementos que supuestamente los pasaron, hacen este tipo de situaciones? Creo yo que ahí habrá que analizar no solo la efectividad, sino la periodicidad o la eficacia de este tipo de exámenes, ¿o no, América? El ex secretario de Seguridad en el estado de Guanajuato lo mencionaba así, palabras textuales: es una radiografía del momento, decía él, un examen de control y confianza. Entonces creo yo que tendrían que estarse haciendo cada 15 días. Ahorita no pueden hacer una para autorizar a los elementos de Celaya por la cantidad que se tienen que hacer. Tendría que hacerse de manera más constante, no una vez al año, porque como bien comentas, puede cambiar de un momento a otro el estado anímico, emocional, lo que tú me digas de un elemento de la corporación. Entonces tendrían que estarse haciendo con mucha más regularidad de la que hoy tenemos, siendo una radiografía de momento, lo que entonces, bien comentas, pone en tela de juicio pues la viabilidad de un examen de este tipo, que hay que decirlo, es una condicionante para ser policía. Vamos, si no apruebas el examen de control y confianza, vas para fuera de la corporación. Así se hace el mismísimo director de Seguridad Pública. Y también la pregunta sería la periodicidad. O sea, ok, es una radiografía, decía Álvaro Cabeza de Vaca, pero esta radiografía, ¿cada cuándo la tienes que tomar? ¿Cada 6 meses, cada año? ¿Y cuánto nos costaría a los guanajuatenses, en este caso, el que se hiciera esta prueba? ¿O será que se requiere a lo mejor otro tipo de estudios, otro tipo de análisis un poco más puntuales y mucho más rápidos, mucho más certeros para poder hacer los cambios o las depuraciones necesarias para estos elementos? Que hay que decirlo, América, no son todos. Hay muy buenos elementos, que realmente hacen su trabajo, pero tristemente elementos como los que vimos en este video manchan la corporación, manchan la confianza del ciudadano y por supuesto esto genera pues una desconfianza hacia los cuerpos de seguridad pública de todos los niveles, América. Y no abonan al tema de la percepción ciudadana. Pueden decirnos entonces las autoridades, en el caso de Celaya, por ejemplo, que han bajado los índices delincuenciales en un 40%, cuando vemos a estos policías, pues no, te da más miedo.
Claro, mucho más desconfianza este tipo de situaciones. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Por lo pronto, y también a mí me gustaría hacer aquí una anotación. Si nos dimos cuenta, en ningún momento el Estado mencionó el nombre del policía destituido. Nada más dijeron, lo corroboramos y nos dimos cuenta que sí era él y lo destituimos. Y bueno, ya veremos qué sucede si nada más quedó en una destitución, o como bien lo mencionabas hace un instante, América, las autoridades pues toman cartas en el asunto. No sé qué tanto tiempo puede estar este delito, porque al final de cuentas es un delito el que no hayan llevado a estos jóvenes a barandillas, a los separos, a donde tenían que llevarlo. No sé cuánto tiempo tenga este problema como para poderlos llevar ante la ley, o simplemente por los años en el que ocurrió, pues a lo mejor ya expiró el delito, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, eso ya es tema de investigación propiamente, que, bueno, pues las autoridades, insisto, yo me imagino, esta investigación no se ha cerrado. En otro orden de ideas, pero que también tiene que ver con la seguridad del Estado, también este fin de semana impactó la noticia del asesinato del empresario vitivinícola Ricardo Vega Cámara, este vitivinícola que fue asesinado sobre la carretera de cuota que Celaya-Querétaro en el kilómetro 37, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. Hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha determinado si se trató de un homicidio, es decir, que fueran directamente contra él un ataque directo, o se trató de un asalto, aunque bueno, las circunstancias y como se apreciaba en los primeros reportes, todo parece indicar que iban directamente contra el empresario, lo cual ha de nueva cuenta despertado pues esa inquietud del empresariado guanajuatense sobre la seguridad, sobre los temas de extorsión, e incluso no solamente a los empresarios guanajuatenses, sino los que están en otros estados de la República o en otras partes del mundo, la certeza, la tranquilidad y la seguridad de venir a invertir en nuestro estado por este tipo de situaciones, América. Sí, fíjate que volvemos a lo mismo, la desconfianza que se puede tener en la seguridad del Estado se ve vulnerada con este tipo de circunstancias. Personas muy allegadas y gente pues que trabajaba, y no de manera directa, pero sí dentro del mundo vitivinícola, señalan a Ricardo como una persona de mucho trabajo, como una persona honesta, de buen corazón, vamos, una persona de trabajo que hizo mucho por la vitivinicultura en el estado de Guanajuato, porque fuera reconocida, porque el vino de Guanajuato fuera reconocido. Se le adjudican muchos de estos triunfos de lo que hoy goza la vid o el vino en nuestro estado. De ahí que generara tanta conmoción, de ahí que hubiera pues varios políticos, por ejemplo, que levantaran la voz exigiendo justicia, esclarecimiento lo más pronto posible ante esta situación. Pero bien comentas, esto no solo queda, desafortunadamente no solo queda en el hecho y en la investigación de un crimen como tal, sino pues a corto, mediano y largo plazo las repercusiones en materia económica que va a tener nuestro estado. Bien lo dices, creo que la inseguridad, pese a que las autoridades y desde hace muchos años nos vienen diciendo que no ha impactado en demasía, que la inseguridad que hay en Guanajuato no es tan grave como otros estados en donde están peor que nosotros. No sé si eso tenga que ser un consuelo de que nos digan que en Sinaloa está peor o en otros estados está peor que en Guanajuato la inseguridad. Siempre nos han dicho que no ha impactado, y nos hablan de grandes empresas del sector automotriz, sobre todo, que llegan y aterrizan en territorio guanajuatense, hablando de inversiones extranjeras, que llegan y ven a Guanajuato con todas sus bondades más allá de lo que es la inseguridad. Pero lo cierto es que la violencia y la inseguridad como tal pega desde el micro, pequeño y mediano empresario hasta las más grandes empresas. Hoy vemos en el caso del estado de Guanajuato, de varios municipios, sobre todo aquellos del corredor industrial, cómo es que pequeños empresarios, el taquero, el restaurante, quieren cerrar precisamente por el tema de extorsiones, prefieren cerrar sus negocios, como algunos otros son atacados, y cómo van mejor queriendo, o por el mismo temor previo a que les vaya a ocurrir, mejor pues cierran sus negocios, se mueven a otros estados, pues un reflejo de la violencia y la inseguridad. Aunque las autoridades digan que no, que se están dando las inversiones, yo creo que de una u otra forma sí impactan hasta en la parte
hasta el de que tengas tu negocio, y si antes veías a un centro abierto hasta las 8, 9 de la noche, hoy a las 6 de la tarde ya lo ves cerrado en varios municipios. Esto es una constante y esto es un reflejo de inseguridad. Confianza de los pequeños negocios, de el mantenerse abierto por cualquier circunstancia, llámese extorsión o llámese robo, e incluso también hasta los propios ciudadanos. Oye, ¿para qué voy al centro tan tarde? Oye, ¿para qué voy ya de noche? No vaya a ser que me toque estar en el lugar y en el momento equivocado, en el peor de los casos, o en el menor de los casos, que me toque estar cuando llegan a robar y que me toque a mí también el que me roben las pertenencias. Creo que este clima de inseguridad pues sí afecta de manera importante las inversiones que, aunque dicen los gobiernos y por más que tratan de estirar la liga, perdóname la expresión, de estirar la liga diciendo no, sigue la inversión, no, siguen aquí. Recordemos que en la administración anterior, ya casi al final, yo cuestionaba a algunos encargados, a algunos secretarios de Economía, preguntándoles directamente, bueno, dígame, ¿cuántos están por invertir? ¿Cuántos ya pusieron el capital? Y su respuesta era, están revisando, lo están analizando. Pues claro, lo están analizando por la cuestión de seguridad, que es una de las principales razones por la cual, como buen inversionista, donde vas a poner tu dinero, pues no lo pondrías en un lugar donde de antemano sabes que te van a extorsionar, que te van a robar, que tus trabajadores no van a poder vivir tranquilos. Mejor buscas otro lugar, ya sea en el país o en algún otro, para poder invertir tu dinero. Ya lo vimos en otros estados de la República, tú bien lo decías, América, quizás por algunas cuestiones externas a la seguridad, pero que al final de cuentas es un reflejo de lo que nuestro país y lo que estamos proyectando hacia afuera para las inversiones. Es triste saber que las inversiones no están llegando o se están reservando por situaciones como la seguridad o la certeza jurídica. Sí, para ver si un poquito más adelante se componen las cosas, pero bueno, lo cierto es que esto pareciera no cambiar. Y no solo es el estado de Guanajuato, Víctor, lo cierto es que así está a nivel nacional y pareciera la violencia en la generalidad se hace más cruda en todo el mundo. Así es. Por lo pronto, pues mandamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del empresario vitivinícola guanajuatense Ricardo Vega Cámara, quien falleció este fin de semana. Hay que decirlo, su cuerpo fue enterrado, fue puesto en su última morada en el Panteón Francés, allá en la Ciudad de México. Allá descansa el cuerpo de Ricardo Vega Cámara y que pues ha impactado de manera importante al empresariado guanajuatense, al empresariado encargado de la cuestión vitivinícola, porque hay que decirlo, este empresario tenía un viñedo, me atrevo a decir el viñedo, y si no corrígeme América, el viñedo más importante del estado de Guanajuato, galardonado por varios países. Se realizaban ahí eventos importantes anualmente, me refiero a su viñedo Cuna de Tierra, ganador de varios premios por varios vinos que producía, principalmente vinos tintos, por ahí también tenía un vino blanco y, si mal no recuerdo, por ahí también un vino rosado, pero su fuerte eran los vinos tintos. Hacía por ahí un evento a nivel internacional, es decir, distintas partes de los que les gusta el maridaje venían a nuestro país, venían a Guanajuato, venían a Dolores Hidalgo, donde tiene la familia de Vega Cámara estos viñedos, y era un ícono, era un impulsor, o fue un impulsor de la vinicultura en nuestro estado, y que lamentablemente este fin de semana la delincuencia pues le cobró la vida y con ello cimbró al empresariado guanajuatense. Y fíjate que tocas otro tema que también podría ser una de las secuelas de esta inseguridad, y no solo tiene que ver con la inversión de las empresas, sino del turismo, de las empresas incluso que llegan para prestar servicios turísticos, que también se ven impactadas. La llegada de turismo quizás ya no es la misma, ya no es la misma en algunos puntos del estado, precisamente a consecuencia de esta violencia. Esto es algo que no se dice, que siguen diciendo, bueno, es que Guanajuato sigue siendo el preferido. Pues sí, no deja de ser preferido por el esfuerzo incansable de trabajadores que prestan el servicio turístico, los hoteleros, restauranteros. Hay municipios muy arraigados en el tema del turismo y los conocemos: San Miguel de Allende, Guanajuato capital mismo, Dolores Hidalgo. Sin embargo, sí se ve mermada también la llegada de turismo, que ya igual no lo hace
al menos no lo hace con la misma confianza. A lo mejor si vas a alguna de estas ciudades turísticas que mencioné, pero ya también lo haces con cierta intranquilidad, con el de vamos a recogernos temprano, por lo mismo de la inseguridad. O incluso lo haces con una zozobra de ver y por qué hay tantos militares y por qué hay tanta Guardia Nacional, ¿no? Porque, digo, las autoridades en su afán de hacernos sentir más seguros, poniendo mucho más elementos, pues termina creando un efecto contrario entre los turistas y como por qué parece zona militar estos lugares para darme más tranquilidad cuando, pues bueno, la naturalidad del lugar tendría que ser sin la necesidad de la presencia de fuerzas de seguridad pública estatal, municipal o federal, ¿no? Sí, y entonces pues nos sentimos más inseguros, más desconfiados cuando hablamos de inversiones en materia de turismo. ¿Qué te parece, América, si hacemos la primera pausa de esta noche? Usted quédese con nosotros, no le cambie, la pausa es breve, seguimos en Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Seguimos platicando esta noche de temas importantes que han ocurrido en los últimos días en nuestro país. Después de analizar la parte pues local, la parte estatal, ahora hablemos de la parte nacional. El tema nacional de esta semana fue el Infonavit y esta reforma que ha pasado de manera fast track, es decir, de manera rápida a través del Senado y que ha comenzado a generar pues inquietudes, descontentos entre sindicatos, entre organismos, entre las constructoras, entre cámaras empresariales. Por toda esta parte, debido a que están en riesgo 2.4 billones de pesos. No estamos hablando de millones, estamos hablando de billones de pesos que pretenden reorganizar dentro del Infonavit. Y bueno, dentro de estos cambios está la intención del gobierno federal en construir más de 1 millón de viviendas durante este próximo año, es decir, durante el próximo 2025, y que este 1 millón de viviendas pues sean construidas no directamente por el Infonavit, sino por otros organismos que el propio gobierno puede poner. Y ya sabemos a quién va a poner el gobierno a construir las casas. Sí, a la Sedena, a la Defensa, como ahora se llama, al Ejército. Además de la preocupación de que el Consejo Administrativo, el Consejo de Administración del Infonavit, va a sufrir cambios sustanciales en cuestión de números, en cuestión de integrantes. La equidad que se mantiene hasta el día de hoy en el Infonavit va a cambiar de manera sustancial, es decir, se le va a dar más poder, y valga la redundancia de una canción muy conocida de Molotov, le van a dar más poder al poder y con ello disminuir la oportunidad de quienes integran al Infonavit para poder hacer algún cambio u oponerse a alguna situación. ¿A qué me refiero? A que este Consejo de Administración va a pasar de 15 a 12 integrantes, 4 de cada sector, y en este caso la Comisión de Vigilancia mantendrá sus 9 integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían 5 por parte del sector gobierno, 2 del laboral y otros 2 del empresarial, mientras que el Comité de Auditoría pasaría de 3 a 5 integrantes, con 3 representantes del gobierno federal, 1 empresarial y otro laboral, sí, 3-1 prácticamente, y el Comité de Transparencia, el encargado de revisar que todo el manejo de todos los recursos estén en orden, pasaría de 3 a 5 integrantes, de los cuales 3 estarían a cargo del gobierno, 1 a cargo del área laboral y el otro a cargo del área empresarial. Otra vez 3-1, donde el gobierno estaría tomando mayor control de estos comités, de este Consejo de Administración, mientras que a la parte administrativa y a la parte empresarial se le estaría reduciendo prácticamente a menos de la mitad. De ahí la preocupación, de ahí el descontento de muchas cámaras, de muchas voces que dicen, hey, cuidado, porque ahí hay mucho recurso y porque ahí se está tomando decisiones, o están tomando decisiones unilaterales a través del gobierno federal. ¿O no, América? Fíjate que muchas de las quejas
de la población, de los sectores, sobre todo que van inmiscuidos de manera directa en la construcción de viviendas o esta relación con el Infonavit, pues la queja va mucho en ese sentido, en el cuidado de los recursos y en el que el gobierno federal propone cosas que son aplastantes en su aprobación por el mismo partido político que es primera fuerza en nuestro país y que es del emanado evidentemente de la presidenta de la República, pero que también tienen todo el poder dentro de las cámaras de senadores, la Cámara de Diputados, tienen todo el poder. Y entonces, ¿quién va a vigilar que todos los recursos sean bien aplicados? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Qué va a hacer ese contrapeso? ¿Quién lo va a hacer? Pues de nueva cuenta no es así, y esto se me hace que es el principio de muchas otras cosas que iremos viendo a lo largo de los próximos 6 años. Hay algunas voces pues que señalan que se aprueban tan rápido como ocurrió con la reforma judicial, y que entonces ya después sobre la marcha te vas dando cuenta que a lo mejor no era bien planteado, que hay cosas que se pueden limar, mejorar, pero ya lo vas corrigiendo sobre la marcha cuando ya totalmente lo aprobaste. Y creo que sería un caso concreto. Veía yo algunas reacciones, por ejemplo, de Esperanza Ortega, quien es la presidenta de Canacintra, que ella hablaba justo de lo que mencionabas, que no se le puede dejar el poder absoluto al sector público. Ella decía que ve con preocupación porque si bien el recurso es de los trabajadores y se maneja en los diferentes consejos de vigilancia de manera tripartita, trabajadores, patrones y la autoridad, no puede ser posible que no se entienda que el modificar sea para dejar al gobierno con el poder absoluto. Las decisiones no van a ser cuidadas, que es lo que decíamos, sigue habiendo participación tanto de los patrones, tanto del gobierno, como de la autoridad, como de los trabajadores, vamos, tripartito, pero lo cierto es que la gran mayoría de ese poder pues queda en manos del gobierno. ¿Quién va a vigilar que todo se haga en completo orden? Y queda entonces con la idea de que nos tenemos que conformar con la idea de que lo van a hacer bien, no hay otra forma de hacerlo, y así lo aprueban, y ya se aprobó, como bien comentas, en la Cámara de Senadores, y se estaba en estos días por aprobarse en la Cámara de Diputados, sin embargo, aparentemente no ha pasado. También hay que hacer otra puntualidad en esta reforma al Infonavit. Vayámonos, digamos, en orden, regresémonos un poquito. ¿Cómo funciona el Infonavit? Bueno, para que el Infonavit surge en el año 2000, una vez que gana Vicente Fox. Vicente Fox es el que pone las bases para el Infonavit, buscando que los trabajadores pudieran tener acceso a una vivienda. Y entonces se genera el Infonavit, y entonces el trabajador que ya tiene X cantidad de tiempo laborando de manera ordenada, de manera constante, tiene derecho o genera una cantidad de puntos que se llama o que se cambian en cuestión de pesos, que tiene acceso a una determinada vivienda. Entonces, con esos puntos el trabajador puede acceder a esa vivienda y la va pagando a lo largo de 20, 30 años, o al menos ese era el origen de del Infonavit. Y entonces el trabajador se le iba descontando una parte de su sueldo a lo largo de esos 20 o 30 años para que pudiera comprarse su vivienda. Ha pasado muchos movimientos desde entonces, incluso recientemente se cambiaron los créditos que antes eran en UMAS, que eran impagables para algunos, porque conforme pasaban los años los UMAS iban incrementando y entonces al trabajador se le iba complicando pagar este crédito. Por lo tanto, se cambió, se reformó. Y ahora el crédito está en pesos y hay una tasa fija, y entonces el trabajador ya sabe que en cuánto tiempo va a terminar de pagar su vivienda. Hasta ahí creo que el Infonavit funcionaba o ha estado funcionando de manera ordenada. ¿Cuál ha sido o por qué surge este detalle? Porque dicen que, bueno, también tiene derecho a adquirir una vivienda aquellas personas que no son derechohabientes. Recordemos que quienes trabajan en el sector privado están adheridos por ley al Instituto Mexicano del Seguro Social. Quienes trabajan en el Estado están adheridos al ISSSTE. Y entonces ellos, estos dos entes, tienen derecho a esta vivienda porque trabajan, porque se tiene la certeza de que tienen y reciben un sueldo de manera quincenal o catorcenal segura, y de ahí es que se está quitando este recurso. Ahora se pretende que cualquier persona, trabaje o no trabaje en el sector privado o trabaje o no trabaje en el sector público, tenga derecho a esta vivienda. Es decir,
personas que trabajan por cuenta propia, personas incluso que trabajan en la informalidad, puedan accesar a estas viviendas. Por eso el gobierno federal quiere hacer 1 millón de viviendas en 2025. Repito, se escucha bien, el acceso a la vivienda pues suena bien. El problema es quiénes y cómo se van a manejar esos recursos, porque sí, la reforma va en abrirle la puerta a cualquier persona, a cualquier mayor de edad, cualquier ciudadano mayor de edad, para que pueda adquirir la vivienda de su preferencia, de acuerdo a los costos, de acuerdo a ciertas características, y la pueda adquirir y pagarla en X cantidad de años. Repito, ahí suena bien, pero el problema es cómo se van a manejar los recursos, porque hay recursos del Infonavit que los ponemos los trabajadores. Parte de esos 2 billones de pesos que están en juego son de los que trabajamos, de los que nos quitan de manera, de los impuestos. Al final de cuentas es una parte. Aunque usted no haya querido tener su Infonavit, por ahí tiene usted un guardadito de dinero, por ahí el gobierno le tiene una retención de dinero para poderlo utilizar. Entonces ese dinero es el que está en juego. Hay otro tema aquí también importante en estas reformas que ya se han impulsado, es quién va a construir las viviendas. Antes era un trabajo del que también se veía beneficiada las empresas constructoras, que a su vez contrataban a sus trabajadores, y entonces pues la construcción era un sector que generaba economía en nuestro país. Hoy se habla de que el gobierno tendrá su filial para la construcción de sus propias viviendas. Infonavit podrá construir sus propias viviendas, y así lo marcan también los estatutos. Saldrán del mismo presupuesto de Infonavit, que tendrá que ser redituable, porque tendrá que obtener ganancias. Vamos, cuando ya vendes la casa recuperas el dinero, pero ahora pues será el propio gobierno también que construya las propias viviendas a través de su filial, lo que también pues pone con los pelos de punta a las empresas constructoras que por muchos años pues llevaron vivienda a través del pago por Infonavit de su... Y es que América, ¿quién va a ser la filial de la construcción para el gobierno federal? ¿Quién será? O sea, no va a ser la iniciativa privada, va a ser la Sedena, porque ya los vimos a la Sedena construyendo aeropuertos, ya los vimos construyendo trenes al sur del país, ya los hemos visto pues salvaguardando las aduanas, las costas. Y bueno, pues ahora también es muy probable que el gobierno le diga, pues también constrúyete las casas. Digo, al final de cuentas, pues sí, tristemente a nuestro ejército se le va a estar ocupando en otras labores diferentes a las que pudiese estarse enfocando. Pero bueno, todo apunta que sería hacia allá, o al menos los especialistas dicen que quienes estarían construyendo estas casas serían los militares. Y acabas de tocar un tema muy importante, se estaría quitándole la oportunidad a estas constructoras que generan empleos, que mueven la economía, porque ya no van a tener la oportunidad pues justamente de eso, de generar empleos, de generar las casas, de construirlas para vendérselas al gobierno y de ahí mover la economía nacional, ¿no? Y es que la mayoría de las familias de nuestro país requieren una vivienda de interés social, no una vivienda de lujo, no una vivienda de alto poder adquisitivo. La mayoría de las viviendas necesitamos una casa de interés social. Y entonces, pues esto abre la puerta a que las empresas constructoras pues no tengan la misma posibilidad de construir las casas de interés social, porque no van a estar auspiciadas, apoyadas por el instituto, que es el que ayuda hoy en día a que pues, la mayoría de las personas tengan una vivienda. Digo, yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero civil, y mucho menos constructor, pero suena muy ambicioso 1 millón de casas en un año. O sea, estamos hablando que tienen que construir 1 millón en menos de 365 días. O sea, la parte del uso de suelo, la parte de la viabilidad, de dónde la van a construir, cómo la van a poner, dónde se van los cimientos, etcétera, la cantidad de ladrillos, de cemento, de varillas, estoy hablando de un montón de cosas. A lo mejor no soy experto, repito, pero como que me hace mucho ruido 1 millón en 365 días. También habrá que ver, pues, cómo será la calidad de esos hogares, ¿no?
No, hay muchas casas que se están cayendo ahorita, que las... No quiero decir, pero reguilete me suena muy, muy ad hoc a ese tema, ¿no? Justo, yo pensaba, me arrebataste, pensaba justo en lo mismo. No, pues ahorita todavía no pueden subsanar las que ya se están cayendo, mucho menos. No, ni toques ese tema. Pues bueno, ya veremos qué sucede con este tema. Las reacciones, repito, no se han hecho esperar por parte de los empresarios, de las constructoras, de los propios sindicatos. También eso llama mucho la atención, que los sindicatos también ya están diciendo, óyeme, no, espérate, porque pues ¿qué va a pasar con mis agremiados? ¿Qué va a pasar con toda esta parte que me vas a venir a descontrolar y a cambiar y a tú tener el mayor poder de decisión sobre el manejo de los recursos y hacia dónde iría el Infonavit, ¿no? Así es, pues vamos a estar atentos, porque esto no ha acabado. Hay que ver que seguramente será aprobado en la Cámara de Diputados. No creo que ocurra lo contrario, pese a estas voces que bien comentas, Canacinta, pese a estas voces que dicen, por favor, diputados, siéntense y analícenlo bien antes de emitir su voto. No creo que la manita. Sí, no creo que suceda. América, ¿qué crees? Ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, mi querido Víctor. Nos tenemos que despedir porque ya es hora de descansar y bueno, agradecerle por supuesto a usted, su compañía, el que nos haya acompañado a lo largo de este 2024 en este proyecto llamado Contrarreloj, que surgió justamente a raíz del proceso electoral, y en esta inquietud de hablar de los temas políticos es que nació este programa y ha ido evolucionando al paso de las semanas, al paso de los meses. Por supuesto, para el 2025, pues esperamos estar de nueva cuenta con ustedes en este programa, en este espacio de análisis con nuestros compañeros Miguel Puertolas, mi estimado Pepe Báez, también con mi querida América Ortiz, un servidor, y quizás se vayan sumando más voces, vayan incluso hemos pensado poder invitar también a alguno que otro político, algún otro analista, algún especialista, pero bueno, ya nos dirá el 2025 qué sorpresas nos trae en este programa de Contrarreloj. Por lo pronto, queremos agradecerle, queremos desearle pues adelantado una feliz Navidad, adelantado un feliz año nuevo aquí a quienes elaboramos y hacemos posible Contrarreloj. ¿O no, América? Coincido totalmente contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad de también compartir con usted este foro de Contrarreloj. Víctor Gómez, gracias América Ortiz por haberme acompañado esta noche. Gracias a usted por haberse desvelado en esta última emisión del 2024. Nos vemos el 2025 en otro Contrarreloj. Buenas noches.